Gloria a Dios. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te glorificamos, Señor. Sí, Señor Padre Santísimo, esté con nosotros, mi Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Padre, dependemos de tu Te Espíritu adoramos, Santo, Señor. que lo Yes. ilumine, que lo use, Señor, para tu Dios lo bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros en estas tardes. Estamos aquí en la Iglesia Círculo de Cristo y queremos dar la bienvenida a toda la audiencia que están con nosotros. Y tenemos hermana Myrna que está con nosotros, el Pastor Rick y yo soy hermano Darby y vamos a excusar Pastor Jean que iba a venir hoy, pero en ese futuro va a estar con nosotros. Y en este tema de hoy estamos hablando cómo no leer la Biblia. Y la razón es, queremos enseñar que en el mundo hay muchas personas que leen la Biblia y lo usan como para decir, por eso no creo en el Señor, contra tener un encuentro con el Señor. Porque de verdad hay muchas personas que leen la Biblia y no lo cogen en entendimiento, no lo pueden entender porque no lo están leyendo en el Espíritu. Cuando uno lee la Biblia, uno tiene que leerlo en el Espíritu, porque el Espíritu Santo fue que ayudó a que personas que escribieron la Biblia, escribir la Biblia, y entonces el Espíritu Santo lo ayuda a nosotros a entenderla y recibir esa palabra para la vida de nosotros. Porque a una persona que no cree en el Señor, no quiere servir al Señor, no tiene Espíritu Santo, lee la Biblia, lo lee como un libro nada más. Y por eso siempre en la lista de libros que son bestsellers, la Biblia siempre sale arriba. Porque todo el mundo lee la Biblia, pues no todo el mundo lo lee en el Espíritu. So uno tiene que entender, especial los creyentes, cómo leer la Biblia. Porque uno tiene que estar siempre metido en la palabra. Uno es para madurarse. Dos es porque tú tienes que aprender cómo defender la palabra para los gentes que no lo están leyendo en el Espíritu. Y tercera es porque va a haber gentes que van a querer jalarte para atrás el mundo. Entonces, si ellos usan la palabra, porque ellos han tratado de usar la palabra, hasta el enemigo, Satanás, usó la palabra para tratar de jalar a Jesucristo al mundo y servirle a él. Le dijo, si tú me sirves a mí. Uno tiene que entender la palabra y cómo leerla. Y ese ejemplo que estamos hablando de Jesucristo y Satanás fue un gran ejemplo, como cuando uno está de verdad en la palabra, cómo uno puede usarlo para defender la palabra y al Señor y prepararnos, protegernos la vida de nosotros espiritual. Que no podemos caer en un lugar falso porque no sabemos la palabra. Nosotros cuando vinimos al Señor tenemos que seguir caminando en el Señor. Uno no puede seguir gateando. A un punto uno tiene que caminar. Y eso es lo que queremos enseñar aquí. Y quiero dejarle panel que hable y entonces vamos a ir en oración. Oh, eso es lo que iba a decir. Vamos a, es una buena introducción. Vamos a comenzar a orar. Pero sí, es necesario entender, escudriñar la palabra a través de la guianza del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos ayuda a entender las Escrituras. Bien claro, Darby, tú lo explicaste. No hay otra forma, y para los que no entienden lo que es leerlo en el Espíritu, porque entendemos que tenemos un Espíritu, pero el Espíritu Santo es recibido cuando aceptamos al Señor Jesucristo como Señor personal, confesando nuestros pecados y pidiéndole al Señor que nos guíe y que esté con nosotros. Y Él ha prometido a mandarle al Espíritu Santo para ayudarnos, y nos ayuda no solamente fortaleciéndonos contra las debilidades de nuestro cuerpo, sino que nos ayuda cuando estamos leyendo la Escritura para que nosotros podamos entender. Y esa es la razón que hay muchos errores también, porque muchas personas lo leen y lo toman literalmente. Es una palabra que fue escrita a través del Espíritu Santo, aunque los hombres lo escribieron, pero lo escribieron bajo la unción del Espíritu Santo. Y así, pues, si no lo leen a través del Espíritu Santo, lo pueden tomar y hacer sus opiniones personales, carnales, y malinterpretar la palabra.
y por eso estamos aquí en esta Amén. tarde. Amén. Gracias. Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho el panel. Y quiero añadir que, como decías, Sister Myrna, y no sé si tú también mencionaste, Gaby, que podemos mirar la Biblia como literatura. Tú puedes coger un curso en la universidad y mirar la Biblia como literatura, y es preciosa, es poesía, historia, pero si no, entonces también, ahora, la cosa es mirarlo como un escrito sagrado. Cuando lo miramos como un escrito sagrado, inspirado por el Espíritu Santo, entonces podemos en realidad entender qué es lo que quiere decir. Y no se puede hacer sin la guianza del Espíritu Santo. Por eso es que es necesario ser lleno del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay iglesia, no hay salvación, no hay Biblia. Eso vamos a mirarlo de esa manera, que es un libro sagrado. Amén. 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 So, vamos a ir en oración Sí. para la lección. Amén. Señor, que damos la gracia que tú permites nosotros estar aquí siendo tu trabajo, Señor. Que tú lo uses cada uno de nosotros para hacer tu trabajo, Señor. Enseñar tu palabra, Señor. Que tú puestas tu mano encima de nosotros, Señor. Que más que tu palabra salga de la boca de nosotros, Señor. Que tú prepares los corazones de los que están recibiendo la palabra, Señor. Y esta enseñanza, Señor. Lo que están viendo ahora y lo que van a ver después, Señor. En tu nombre, Jesús, lo sometimos nosotros. Amén. Amén. So, entrando, una de las cosas que es más interpretada, pues vamos al primer versículo que queremos leer, que se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. El Pastor Rick, si no me lo puede leer. So dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Amén, amén. Y lo que vimos ahí, ese versículo lo está enseñando a nosotros cómo prepararnos o que debimos estar preparados para defender la palabra de Dios y la fe de nosotros, con cuidados y con respeto, porque nosotros estoy seguro que podemos dar testimonio de gente que he visto que gritan la palabra o maldicen las personas, pues eso no fue con amor o respeto. Nosotros queremos que la persona se convierta, sí, pero uno tiene que tener un diálogo con la persona, no es gritarle a la persona, tú vas para el infierno y por eso es que tú vienes de venir a Cristo. No, esa no es la manera de hablarle a la persona y traerle a los pies del Señor. Uno tiene que hacerlo con gentleness y venir con amor, porque eso es lo que la palabra lo llama a nosotros, ser venir con amor. Porque si de verdad tú quieres una persona se convierta, es porque te duele a ti, como hijo de Dios, que hay una persona, una alma que está perdida. Que no entiende. No es porque tú quieres ser más miembros, no es porque tú quieres que gente traiga dinero a las iglesias, no. Debe ser porque tu alma llora como debe llorar, como Jesucristo, el alma de Jesucristo lloró por las vidas. Y por eso él caminó todo lo que caminó y llamó toda la gente, es porque como hijo de Dios, él sabía que hay una necesidad para salvación en el mundo. Y él vino para traer la salvación. Él pagó el último precio con su sangre. Y ahora la llamada cae en nosotros para traer esa llamada a la gente y traerlo a los pies de Dios. So, tenemos que hacerlo con amor, sabiendo que nadie es perfecto. Que hasta nosotros, cuando vinimos al Señor, no era perfecto. Y hasta a este día no somos perfectos. Estamos en el proceso de perfección. So, esto en primera de Pedro, y es interesante porque ¿qué hizo Pedro antes del libro de Hechos? Que negó a Jesucristo. Y él diciendo, nunca te voy a negar, nunca. Eso enseñando que nadie es perfecto. En cualquier momento uno puede fallar. Jesucristo es un Señor de restauración.
Y como lo dio una oportunidad, y hasta vino personalmente a Pedro y dijo, tú eres perdonado, yo te amo. Ahora que tú dijiste eso, rapiditamente, si estamos usando una palabra para herir a nuestro vecino, para decirle, mira, mira cómo yo vivo y tú no vives así, ese no debe de ser el motivo por compartir esto. Es para ganarnos, para ganarnos el alma para el Señor. Pero cuando venimos con esa actitud que yo estoy aquí y tú estás acá, eso hace daño. Por eso es bien importante tener esa relación con Dios. Teniendo una relación con Dios es darle a Él toda la honra y gloria que Él merece por lo que Él ha hecho por nuestra vida, por mi vida personal. Y si yo conozco mi vida pasada, ¿cómo yo voy a tratar de destruir otra persona tratando de guiarlo en las cosas del Señor? Yo necesitaba mucho amor. El prójimo necesita mucho amor. El que no conoce al Señor está vacío del amor verdadero, que solamente Dios es el que lo da. Y teniendo ese entendimiento, tratamos el prójimo con ese amor que Dios tiene para con ellos y ese amor que Dios tuvo para con nosotros. Y como Él tuvo ese amor para con nosotros, yo deseo que otra persona que están dando en ese rol que ellos estaban dando, que venga a los caminos del Señor, y lo voy a tratar con mucho amor, con mucha mansedumbre, y eso es con una paz que solamente Dios puede dar a uno cuando nosotros tenemos una relación con el Señor, porque podemos llenar nuestra cabeza con mucho entendimiento de la palabra y olvidar que la palabra sin esa relación con Dios, las dos tienen que andar en común, en común, porque uno no puede escudriñar la palabra y entonces esperar que yo entiendo lo que esto dice y voy a hablarlo. Y en muchas ocasiones yo me recuerdo en el pasado que a veces el hablar fuerte es porque la palabra dice que uno debe de hablar la verdad. Ok, la verdad es que si no hay dos caminos, pero que nos olvidamos que la palabra nos dice que estamos hablando con personas que necesitan el amor de Dios antes de conocer dónde van a ir. Ese no es el propósito. El propósito es, yo no quiero venir al Señor porque me están dando información de que hay un lugar horrible, sino que Dios me amó tanto y en el camino que estoy andando no es el camino que Dios ha tenido para mí, y me amó y murió en la cruz del Calvario para sacarme a través de su sacrificio, de su sangre, que nosotros podamos creer, porque Él resucitó, que es bien importante entender, que porque Él resucitó, enseñó que Él es Dios, y ese sacrificio fue para la humanidad, que todo aquel que crea en Él no se vaya a perder. Y eso es importante, como se dice, para aclarar, para instruir a otras personas y hablar la palabra del Señor a todo aquel que está confuso, no entiende o está perdido y no cree que hay un Dios. Y entendimos igualmente que uno como cristiano debe ser buen testigo. So, para ser buen testigo tú tienes que saber la palabra de Dios. Tiene que ver una relación con Jesucristo. Si no hay relación, no podemos ser buen testigo. So, cuando una persona, vamos a suponer, si tú estás en autobús y una persona te ve alegre, y ya te he visto unos cuantos veces en el autobús, yendo al trabajo, vamos a decir, y la persona dice, cada día tú te ves alegre, ¿por qué tú estás tan alegre? Ahí está la puerta abierta para nosotros testificar a Jesucristo. So, tenemos que estar preparados para defender y también testificar, Dios es bueno. Por eso no es que no me levanté bien, pues estoy caminando bien por el poder de Jesucristo. Eso es lo que tenemos que testificar y preparar, defender y decir por qué estamos alegres. Por eso no hay nada más peor que un cristiano que tiene la cara montada. There's nothing worse than a sour Christian. Y no debe ser un cristiano que siempre tiene
No, ¿dónde está el amor y el gozo de Jesucristo en la vida de nosotros? Si tú estás así es porque no estás creciendo en la relación con Jesucristo. Tú no estás conociendo el amor. Porque, vamos a suponer, todos nosotros somos casados. Cuando tú primero conociste tu prójimo, ¿cómo fue que te enamoraste de la persona? Entonces, todos nosotros estamos casados unos cuantos años. ¿Por qué todavía estamos enamorados con esa persona? Es porque... Yo pensé que era aquí, cuando la vi, estaba linda. Todavía está linda. Depende que ella estaba velando. Pero también por su Amabilidad. amabilidad. Yes, yes. Sí, esa sonrisa, esa pasión con uno. Sí, y eso es lo que... Eso fue lo que te cautivó de tu esposo. Very That's good loving. underline. Con mucho amor y gozo. Está de récord. Yo estaba buscando porque me vino a la mente que Gálatas 5 nos habla de, digo después, andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. 5:16 on. Okay. 5, Gálatas 5, Versículo 16. Continuado, pero solamente quería hablar sobre el espíritu, que dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieras. Iba a bajar abajo donde dice, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Y esa es la forma de que el que tiene un encuentro con el Señor y anda a través del Espíritu, debemos de estar andando. Y si, como entendemos, si no lo tenemos, pidámoslos al Señor, que Él nos dará y nos ayudará y podamos recibir esa paz y mansedumbre para entonces poder bregar con las personas, que todos nosotros tenemos diferentes caracteres. Amén, amén. Y Elder J puso el versículo Juan 13:34, que lees... John 13:34. Y lo lee en Nueva Versión Internacional. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse a los unos y a los otros. Es un mandamiento. No una opción. Eso no fue una opción. El Señor lo llamó a nosotros a amar cada uno a otros y estar preocupado de cada uno de otros. Y lo que estamos haciendo aquí, eso es lo que estamos haciendo. Estamos preocupados. Porque estamos preocupados que sabemos que hay personas que están leyendo la Biblia, pues no lo están leyendo en la manera que deben estar leyéndola. Y sabemos que hay muchos teológicos que el Señor usa para enseñar a nosotros. Cada día ellos están estudiando como la escritura cambia. No que ha cambiado. La palabra se entiende más mejor. En el lenguaje que se escribió en ese tiempo. Es interesante porque lo que hice cuando miré tu bosquejo, la palabra, right, tiene un sentido en el principio. Es otra cultura, otro tiempo. Y como tú dijiste, y hay teólogos y hay personas que estudian lo que llama etimología. Etimología es una palabra que enseñan a uno cuando uno va al instituto, right? El origen de la palabra. Entonces, la palabra, por causa del tiempo y de nuestra cultura, van cambiando el significado. Exacto. Entonces, cuando tú miras esto, la gente que estudian el lenguaje original, tú miras una palabra en griego que tiene que una palabra puede significar 5 cosas. Entonces, tenemos que entender. Es como la palabra que se encuentra en inglés y en español, porque sabemos que en la versión español una vez no es igual como las versiones que hay en inglés. Y sabemos que en inglés hay muchas versiones. Y la razón es porque algunas veces hay un gran entendimiento después en el tiempo, como comparado King James, comparado a nuevo King James
o ESV, que hay un nuevo entendimiento de la palabra. So, una palabra que muchas veces se usa y puede ser las dos cosas es fear and reverence, o reverencia O temor. temor. Muchas veces cuando usan el temor de Señor, temor de disappointment, es como un hijo y un padre. Yo tengo temor, no tengo temor de mi mamá, tengo temor que ella vea que yo hice algo mal y ella me enseñó mejor. So, es como bochorno que ella ve que yo hice algo mal y no fue porque eso lo hice mal, es porque ella me enseñó mejor y no lo hice correcto y yo debo saber mejor. Igual con el Señor nos enseña a nosotros cómo caminar. Sabemos con todas las clases que damos las últimas 4 semanas que la palabra de Dios se revela en la voluntad moral para nosotros. So, si hicimos algo mal, no es que el Señor no nos enseñó a nosotros que era mal, fue que lo hicimos porque lo damos la gana hacerlo. Entonces, ahora tenemos el temor o reverencia, porque una vez se usan las dos palabras, de Señor, porque lo que hicimos, porque el Señor ve todo. Entonces, cuando vinimos la mente otra vez, el Señor vio eso. Porque en el momento fue porque en la carne tú lo querías hacer y pensaba, el Señor no va a ver esto. Pues el Señor ve esto. Donde tú estás, el Señor está. Amén. Y entonces viene ahora, después que tú hiciste lo que hiciste, hice lo que hice, ahora tengo que pedir perdón, pues tengo miedo, el Señor no me va a coger para atrás, dependiendo de donde uno está espiritualmente y madurez. Ahí es que algunas personas que no son maduros se van del Señor. Y tienen bochorno de entrar por las puertas porque dicen yo no estoy bueno para entrar a esas puertas. Entre una convicción. Una convicción. ¿Verdad? La convicción esa también se puede malinterpretar como que ya Dios no te quiere. Exacto. Pero quería decir algo que me gustó que dijo la hermana Myrna. Yo estaba diciendo a mi esposa el otro día. Tuviste un gran ejemplo de to love something. Usando la palabra to love, tú dijiste to love a hamburger, to love a bag, ¿verdad? To love a human being. Para amar o algo que nosotros comemos o una cartera y los zapatos. Pero se usa la palabra amar. Se usa la palabra amar, pero no es correcto porque eso no es de veramente un amor como al prójimo. Exacto. Es diferente. Y en el griego sabemos que es la palabra amar es dividida en diferentes palabras, como amor, como amigos, amor de esposa, right? Amor de Dios y amor a su prójimo. Son todos diferentes palabras usadas para la palabra amor. Y aquí y hasta, ¿cómo se dice? En español o en inglés, amor es amor. So, yo amo el arroz con habichuela. No es igual. Y es peligroso, esa frase es peligrosa. Y esos son buenos ejemplos y por eso es que tenemos que entender cómo y esos son buenos ejemplos porque eso nos enseña a nosotros que por eso es que tenemos que entender que esa palabra significa en ese tiempo, porque tenemos que recordarnos también la Biblia estaba escrita para las personas en ese tiempo. No dice que no lo puede aplicar a nosotros, no dice que nosotros no podemos aprender de esa palabra. Tenemos que leerla en el contexto que fue escrita para ese tiempo. Pero la revelación moral que tú explicas, exacto. Eso trasciende, eso va pasando. Desde allá hasta acá lo mismo. Exactamente. The moral, el concepto de moral de la palabra para siempre. Jay dice, yo también amo arroz con habichuela. Yo creo que todos nosotros amamos eso. O arroz con gandules. Pues también vamos a 2 versículos más, y entonces vamos a ir a los versículos que son usados incorrectamente. Vamos a 2 Timoteo, capítulo 4, de 2 a 3. Y voy a ponerlo aquí también, 2 Timoteo. I'm sorry, and I didn't bring my glasses. My wife always gets on me on that. 4. We'll be your eyes today, bro. Ok, y lo puede leer. Segunda de Timoteo 4,
del 2 a 3. Señor bendiga su palabra. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguyer, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comienzo de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Este versículo de veramente nos habla a nosotros hoy en día. Y como el apóstol Pablo hablándole a su hijo espiritual, le estaba aconsejando que predicara la palabra, que estuviera siempre al tanto de la palabra, sea como sea, pero que aquí también él trae cómo traer la palabra, cómo enseñarla. Y dice que cuando la predique, que la predique con paciencia y que debe de exhortar la palabra. En otra palabra, con exhortar la palabra es de veramente instruirla con toda determinación, ¿verdad? Con toda determinación. Dice reprender. Eso indica que enseñe lo que está mal, lo que la palabra instruye sobre lo que está mal y lo que está bueno. Y eso es reprender. Reprender no es que tengo que estar andando con una una correa o con una voz de alta o con una forma de como coraje o autoridad fuerte. No, con mansedumbre, con paz, pero explicando que sí, hay ciertas leyes que la palabra explica que no debemos andar en esa forma, no debemos de actuar en esa forma, no debemos de pensar en esa forma, porque Dios nos ama y quiere un ser, un espíritu limpio en nosotros. Cuando tenemos el Espíritu Santo, eso es lo que Él está haciendo, santificándonos y limpiándonos y ayudándonos a crecer para que podamos reflejar a Cristo. Cristo tuvo en esta tierra 3 años o 3 años y medio, 3 años, y el apóstol Pablo mismo dijo, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, porque él estaba haciendo todo posible, no ser Cristo, pero andar en pos de sus enseñanzas, de su ¿cómo se dice? Su instruyes, ¿verdad? It says it right here, let me go by it. Enseñanzas que él Dios que él instruyó a los discípulos para que pudieran comenzar y crecer y continuar la misión que él lo estaba preparando para hacer. Amén, amén. Y vimos que como sirvientes de Dios tenemos que estar preparando nosotros mismos, porque el mensaje está a tiempo en todo momento. Ejemplo, no es que el pastor va a decir un día, necesito que tú prediques hoy. No es así, pues es que va a haber un momento que el Señor va a abrir puertas y tú vas a predicar un mensaje o dar una palabra a una persona en necesidad. Puede ser, vamos a suponer, tú estás en el hospital, ¿verdad? Para ti más que te están haciendo un examen de X-rays. Pues para la persona al lado de ti le dieron más noticias que tienen 4 días para vivir. ¿Qué mensaje tú puedes darle a esa persona de esperanza, de ellos darse su vida al Señor? Eso es lo que está hablando Pablo a Timoteo, de estar preparados, que no nada más predicar, porque acuérdate, esta es una carta de 2 Timoteo y 1 Timoteo pastoral, que Timoteo era hijo espiritual de Pablo, y ahora él es pastor en su lugar. Pablo no lo está escribiendo porque ya él enseñó cómo ser un pastor. Él caminó con Pablo. No, él lo está enseñando diciendo que no es nada más uno predica vamos a suponer los días de hoy a tal. Uno predica con su vida y también en cualquier momento que el Señor abra las puertas. Puede ser un momento en el elevado, en el autobús,
en cualquier lugar puede haber una oportunidad. Para eso ser posible, uno tiene que estar en la palabra para que tú puedas predicar la palabra correctamente. Porque la cosa es que hay mucha gente, como dijimos cuando empezamos, que leen la palabra de Dios y va a haber una persona que va a decir, pues enséñame, mira, yo leí aquí esto, explícame esto. Y ellos lo están leyendo en su contexto, no en el contexto, como dijimos de principio, de tiempo que estaba escrito. Y ahora hay una puerta abierta para nosotros predicar la palabra y decir, ok, esto fue que estaba pasando en ese contexto, vamos a leerlo juntos y cómo se puede aplicar en la vida de nosotros hoy. Y eso es lo que tenemos que estar preparados. Go ahead, Pastor. Tremendo punto. Porque me viene a la mente, cuando tú dijiste eso, van a haber personas que te van a decir, muéstrame lo que dice, ¿qué quiere decir esto? Entonces van a ver los otros que van a decir, ¿qué quiere decir esto? Ellos ya tienen su propia idea, ya construyeron una idea. Y a veces vienen personas que quieren como avergonzarnos a nosotros. Uno que sale con un corazón limpio y con el deseo de ganar alma. Y a veces tú te encuentras con esa persona que te pregunta, ¿y qué quiere decir esto? Para maybe saber un poquito más que nosotros. Y eso, qué precioso que tú sepas más. Pero el hecho de que tú sepas más que la otra persona no es para que nos humillemos a otra gente. Eso me vino solamente. Y a veces eso puede ser frustrante para nosotros. Y por eso que mucha gente gritaba antes. Pero que no sabían. Se metieron en un territorio y, dicen, predica, comparte tratado, pero prepárate para hacer eso. No solamente salgas a hacerlo. No puedes estar viviendo una vida que no agrada a Dios y pensar que, bueno, yo quiero hacer los ejercicios espirituales que David nos enseñó de spiritual disciplines. Ok, tú hazlo. Porque entonces eso te va a ayudar para que salgas afuera a cumplir con la misión. Amén, amén. Y Jay puso aquí que nosotros en todo aspecto de la vida cristiana nosotros podemos ministrar. Y es verdad, cualquier uno de nosotros podemos ministrar. Podemos predicar, orar. Todo está volvido en la vida de nosotros diariamente. También puso, nosotros somos enviados espiritualmente para bregar con cualquier situación. Estamos preparados. Y es correcto. La cosa es que si lo sometemos, ese es el problema, ese siempre ha sido el problema de nosotros someternos al Señor y dejar que el Señor lo use a nosotros. Porque el Señor puede usar cada uno de nosotros. Es de nosotros someternos y dejar que el Señor lo use a nosotros. Vimos en esos versículos que el Señor está preparando a nosotros, que cada uno de nosotros no necesitamos título. Nosotros no tenemos que ser pastores, maestros. El título que cada uno de nosotros tenemos es ministros. Porque podemos ministrar las palabras, porque tenemos que estar en la palabra para ministrarla. Exactamente. Pero, ¿sabes qué? La idea del royal priesthood, que muchas veces, si tú estás en esta casa con nosotros hoy, prepárate, porque te vamos a decir lo que hay. Si tú recibes al Señor, estás supuesto a procurar hacer discípulos. Eso, y no es cuestión de que tú tengas universidad o high school diploma o seminario. Ay, que yo no tengo los comentarios. Mira, this is what you got right here. Esto es lo que tú tienes. Y si tú lo lees y no tienes que leer tampoco, porque tiene Audible. No hay excusa. El Señor nos ha mandado a ser embajadores. Embajadores. ¿Qué es lo que hace un embajador? Representa un reino. Y nosotros estamos representando el reino de Dios. Para representar el reino de Dios tenemos que conocer quién es el rey y qué es lo que constituye el reino para entonces poder llevar la palabra. Y como estamos diciendo, también no hay excusa porque ahora la Biblia se puede oír, porque sabemos que en la audiencia del mundo hay personas que no tienen mucha educación, también hay personas que son lentos para aprender. Pues no hay excusa, tú puedes oír la palabra de Dios,
Ahora tenemos la tecnología que se puede ver hasta video. Yeah. Hay videos que el Señor movió personas para hacer videos para entender cada capítulo y todo eso, hasta para los niños. Y yo siempre he dicho esto, mi frase es que uno tiene que pensar como niño. So, yo enseño como si estoy enseñando, porque cuando yo vine a los pies de Dios, yo dije, explícamelo como si tengo 5 años. Ajá. No me lo explique como una persona que está estudiando doctor de teología. A mí me tenían que enseñar Yeah, también, porque explícamelo no como entendía 5 nada. años. Entonces, También, mi yeah. manera de enseñar es igualmente. No importa si la persona tiene colegio, si es doctor. Yo voy a enseñar de una manera que en contexto tú lo vas a entender más simple posible. David y Marla, le voy a decir algo. Yo aprendí a leer como en 4º grado. So, yo estaba en primero, segundo, tercero con dificultad. Y hubo una maestra que creyó en mí y me decía, lee lo que tú quieras. Porque a veces uno se asusta. Yeah. Anyway, estoy hablando, ¿sabes? Yeah. Pero me traíste a la hay memoria. una Yeah. comparación. Me traíste a la mente. Pero les digo una cosa, cuando yo empecé a leer en el 4º grado, ahora estaban llamando a mi mamá, mira, él no está prestando atención a la clase, tiene unos páginas de Archie, está leyendo. You know? Right. I mean, yo quisiera que fuera así con los hermanos. Yeah. Start reading, métete en la palabra. Yeah. You know? Y mira, me gusta ese ejemplo que tú usaste, porque eso pasó con a mí igualmente. Pues yo fue en el 2º grado. Yo me tracé 2 veces porque no podía leer y me dieron unos paquines y hay que aprender a leer. Y me dieron paquines, mira, en inglés y español. Para yo y aprendí a leer. Entonces yo hago igual con los muchachos. Hay muchos creyentes que ahora que tienen el talento y el Señor lo ha hecho el llamado a ellos, hicieron paquines. Hay un ejemplo, cuando yo empecé en el Señor, yo no sé, el Señor siempre me ha puesto a enseñar jóvenes. Y vi a un joven en Japón, que la familia lo mudó a Japón, lo todos los paquines de japonés, y empezó a hacer la Biblia completa en paquín en estilo japonés. Y ese estilo que los jóvenes ahora en día... Ese artwork. Magna. Y ese estilo que los jóvenes ahora le gustan. Y el Señor lo llamó y empezó a dibujar la Biblia completa, explicando cada capítulo en ese estilo de paquín. ¿Sabes qué? Y ahora que tú dijiste eso, y van a haber personas tal vez que digan, esa porquería, que cómo es posible. Yo sé la que yo digo a eso. Sigue leyendo tu Reina Valera, your King James, and I, it's okay. No. Eso va a traer a alguien. Ese esfuerzo va a traer a alguien. Y si no lo entiendes, ¿verdad? Ahora que tú dijiste eso, porque hay muchas maneras de traer este mensaje. Y tenemos que traer, tenemos que llevar. Amén. Tenemos el Bible Project. También el video ese. Proyecto bíblico, que es un video y está escrito en forma de can't you say cartoon? Yeah, y lo enseñan en forma de muñequitos. en forma de muñequitos, y dan la historia, sea cual sea que uno escoge para escuchar o ver. Bien simple. Y uno puede aprender de eso, y eso por supuesto le da más deseo a conocer un poquito más. Amén. Y entender un poquito más sobre esa historia, porque dan algo básico para que por lo menos tener un entendimiento sobre la palabra del Señor. Y es bien importante tener, cuando vine a los caminos del Señor, no entendiendo la Biblia, no entendiendo lo que contenía mi salvación, yo tenía una hambre y como fui a escudriñar la palabra, y no entendiendo la palabra todavía le estaba hablando a personas porque eso es algo que uno se siente no en una aguantar. forma que quiere decirle al Señor, mira lo que yo encontré, mira lo que me ha pasado a mí, o lo que me ha pasado a mi vida. Y por supuesto, para poder explicarlo mejor, uno trata de estudiar, no que lo sé todo, porque todos los días uno aprende algo nuevo. Amén. La palabra del Señor es profunda, y cuando hay camino, los lugares en la palabra, cuando uno la está leyendo, que uno dice, espérate, pero yo leí eso
cuántas veces y no lo entendí de esta forma. Ujú. Y es algo bello Vida, para it's escudriñar la alive. palabra. Amén. So, vamos a leer este versículo, entonces voy a enseñar los versículos que son más usados. Segunda Timoteo 3:16 a 17. Toda la Pastor. escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, o la mujer, right, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén, amén. Amén. Y notamos que dice toda escritura, no dice alguna, Ujú. es toda escritura. Eso diciendo Viejo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Ok? Y sabemos que a un punto cual ya estaba Timoteo, o cual Pablo le estaba escribiendo a Timoteo, ya habían algunos de los Nuevos Testamentos que tenían en manos. ¿Ok? So, voy a señalar aquí, y yo les, al Pastor Rick y hermana Myrna, yo les mandé esta foto que voy a señalar aquí. Oh, yeah. Y esta foto que estoy enseñando es de una persona por internet, como Twitter, que ella no sirve al Señor. Ella está judging, Está, juzgando. juzgando a los creyentes, diciendo ustedes que son religiosos, y lo estoy traduciendo porque leo en inglés, ustedes que son religiosos, que piensan que ser LGBTQ es un pecado, ustedes que tienen sexos antes de casarse, que comen cerdo, que juegan fútbol, que trabajan los domingos, que se recortan el pelo, que se recortan la barba, que se divorcian, que usan ropas de dos diferentes godones, que comen shellfish, Langosta. langota, clams, yeah. ajá. Okay, va- yeah. ella está Shrimps. diciendo, ajá, esa es la palabra shrimps, es Camarones. camarones. Van para el infierno, te veo ahí. Eso es lo que ella escribió. So, lo que está enseñando ahí que ella no sabe la palabra. Pues Eso ella está no usando la palabra como para juzgar a nosotros, los creyentes. So, entonces, la persona que vio esto, él es un ministerio que se llama Red Pen Logic, bolígrafo colorado, y él puso corregir lo que ella dijo. Y viendo la foto, y voy a cambiarla aquí, lo voy a quitar de aquí un momento. Ok, y la ponen aquí. Y perdona, la tecnología, estoy aquí brincando de lugar a lugar. Don, iba a decir que yo entré y busqué este Plastic Martyr. Y esta persona es parte de LGBTQ community. Oh, sí, Sí, sí. por eso es que está lo- una yeah. defensa Yes. Ujú. de, por decirlo claro, está en defensa de su pecado. Y entonces, sin entender lo que está escribiendo, quiere usarlo como para humillar a los creyentes. Ujú, ujú. Necesita que alguien con amor vaya, Exacto. y con mansedumbre, right? Ujú. Y con paciencia. Y tenemos Me que lleve tener en mensaje. cuenta que va a haber veces, como cuando estamos ministrando afuera, cuando tenemos servicio afuera, como cuando tenemos haciendo cosas en la comunidad, va a haber personas que van a venir y van a venir con esta manera a nosotros. Tenemos que estar preparados con amor, sentarnos con esa persona, como pasó una vez con hermano Gary y hermano Mitch. Y hay un joven que, tú sabes, él leyó la Biblia. Él dice, yo lo leo, por la cosa es que no lo leo en el espíritu. So, se sentaron con él. Ellos le preguntaron a él, ¿tú tienes un momento? Porque no es más que tú tirarme contra mí. Si tú tienes un momento, podemos tener un diálogo y hablar y vamos a ir a la Biblia. Y Gary y Mitch dijeron, tú a la Biblia tuya, yo voy a la mía y vamos a comparar, vamos a ver los versículos y ahí siguen. Y así debimos ser cuando hablamos con personas. So, vamos a ver todo lo que ella estaba diciendo. Como ella está hablando del libro Deuteronomio y Levíticos, Ajá. que hablan La de Torah. no comer Las leyes. las leyes. Donde se le dio a Moisés para escribir Ujú. sobre el pueblo
de Israel. Y Los muchas de judíos, esas leyes era para ese tiempo, para ellos. porque es para tener la gente caminando bien. So, es necesario para ese tiempo. Si notamos, no hay nada más eso. Dice, thou shalt not eat, que no coman carne de puerco, que no coman camarones, que no usen ropa de dos diferentes semillas, porque ese fue exacto como ellos lo dicen, de dos semillas. No pueden mezclar tela. Ajá, no pueden mezclar tela. Para los costureros. Ah, Como nosotros ahora sabemos, esta suera nada más tiene como tres diferentes. Ajá, ajá. So, para ella dice que yo estoy yendo al infierno, porque yo soy atrevido y me puse una suera Porque de está tres. desobedeciendo esas leyes. Ajá, que Dios pues lo no hizo. sabemos, o ella no sabe, que esas leyes eran temporarios, era para ese tiempo necesario para que la gente camine bien. Y de verdad, muchos de esas leyes eran ejemplos para decirle a las personas que uno no es igual como todo el mundo, que nosotros somos separados para el Señor. Sabemos que en ese tiempo había mucha gente que estaban viviendo una vida de pecados. Igualmente como hoy, hay mucha gente que están viviendo vidas pecados y tenemos que tener cuidado con cómo caminamos, con quién caminamos, y que sea que nosotros tenemos libertad en el Señor, que es otra clase que hablamos en el pasado. No dice que tenemos libertad de ir a cualquier lugar. No todo lugar lo hace beneficio a nosotros. So, vamos a suponer. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Exacto. Eso es lo que Amén. Amén. El apóstol Pablo. Amén. So, lo que estamos enseñando aquí es, hay lugares aquí que dicen que son las leyes de ese tiempo. Entonces, lo que son leyes moral para siempre que están en el Viejo y el Nuevo Testamento es que uno no debe matar a una persona, quitarle la vida a una persona, que uno no debe robar, que están en las leyes viejas y nuevas, que uno no debe fornicar, que uno no debe practicar homosexualidad. Todo eso son cosas que en Viejo y en Nuevo Testamento todavía siguen porque son leyes moral, que es la voluntad de Dios moral revelada por las palabras. So, eso es lo que tenemos que explicarle a la gente cuando la gente viene con esto. Hay un programa en televisión que fue unos cuantos años atrás, en los 90s, que estaba siendo chistoso de los cristianos. El tipo era un presidente de los Estados Unidos en el programa y él no servía al Señor. Entonces lo tenían en un programa radio y le preguntaron, ¿cómo los cristianos, como bien chistosos, pueden jugar fútbol si no pueden tocar carne de cerdo? So, entonces, primero lo que tenemos que entender es que los fútbols ahora en día no es hecho de carne de... No es ¿cómo se llama? Pigskin, no es cuero de cerdo. So, eso es lo primero que tenemos que entender. Segundo es que eso fue las leyes del Viejo Testamento, que era temporario, no son leyes moral. So, eso es la segunda cosa que tenemos que tener en cuenta. So, eso es lo que tenemos que enseñarle a las personas, cómo leer y entender qué fue de ese tiempo y qué es de ahora. Y eso es darle defensa. Exacto. Defender el evangelio. Tienes que entenderlo para poder compartirlo. So, vamos a ir a ese versículo, uno de los versículos que es Deuteronomio, capítulo 22, de 9 a 11, que habla de uno de esos ejemplos. Which one? Deuteronomy 22. It's here, right? Sí, está ahí. Okay. Pero estaba buscando porque sé dónde está, pero no lo puedo encontrar en esta Biblia. Pero que tenemos el ejemplo cuando Pedro vio una visión que Dios le enseñó una mesa, una mesa, no era una mesa, era como una blanket, una toalla con todo tipo de animales hecho ahí. Y Pedro le dijo, ¿qué tú quieres? Dice, come, ¿verdad? Y le dice, no es lícito para mí comer eso, que es porque él estaba todavía como es siguiendo o pensando, obviously, siguiendo la ley de no comer ciertos animales y ciertas comidas. Y Dios dijo,
no llame inmundo lo Ajá. que yo ha bendecido y ha limpiado. Ujú. Y él dijo que pudiera comer. Eso también tiene, of course, por cierto, dos términos en el sentido de la humanidad, siendo que no solamente tenía que predicar para a los judíos, sino a los gentiles. Ujú. Pero igualmente, señal de comer todo, Dios, dijo que Él lo ha limpiado todo. Y todo lo que se puede hacer bajo la bendición del Señor. you Acts found 10. it. Okay, Hechos 10. that's what it Hechos was, 10, yeah. yeah. I was Hechos, good. ¿qué? No, Hechos 10, versículo 11. Exacto, ya, lo tengo en inglés, sorry. See, and this is like, it's like tearing me apart if you find it. It's a brand new one. Ajá, 10, ¿cómo? 10, versículo 11. Okay, lo voy a leer para que sea. Ajá. Hechos. Y vio en Hechos 10:11, y vio el cielo abierto y que descendió algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas, pero bajaba a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz y le dijo segunda vez: lo que Dios limpió, no le llames tú común. Y ese es un ejemplo también, por supuesto. Tenemos que entender con ese ejemplo que estamos hablando sobre la mujer que escribió eso. Ella estaba escudriñando la palabra, pero estaba escudriñándola con un sentido error, buscando qué le conviene para echar fuera la palabra de Dios que le indica a ella, por supuesto, que no estaba viviendo una vida que Dios manda. So buscó en las escrituras para escudriñar, Justificarse para ella misma. justificarse. Que hay que darle crédito que tomó tiempo. Yeah. Eso es lo Para que que digo. Yeah. Exactamente. Pues eso enseña también Pero que hay personas. ella no lo está leyendo y no sintió la convicción del Espíritu Santo. está como de nuco. Ujú, ¿Te acuerdas? ujú. Que ¿Cómo estaba enseñarme? escribiendo, Yeah. que estaba I need some- leyendo Isaías 53. Y creo que- ahí viene y el no entendía. discipular. Yes. Por eso es que nosotros tenemos que estar preparados, Amén. porque ahí, si vamos a poner, tú conocías a esa persona en el tren, ahí viene el momento de discipular y decir, vamos a sentarnos, vamos a ir a lunch o algo, almuerzo, y vamos a ver. Tú traes la Biblia y yo traigo la mía y vamos a leerlo juntos. Primeramente, Tenemos que entender también que Felipe, el Señor lo envió a ese lugar. Exacto. Él, en otras palabras, cuando estamos andando en el Espíritu, el Ajá. Señor nos va a dirigir. Y pues él estaba preparado para poder contestarle esa palabra y llevarlo hasta donde él dijo qué es lo que tengo que hacer para Yeah. ser bautizado. Yeah. Praise God. y iba a decir, entonces, pero que tenemos que compartir este evangelio no haciendo excepción de personas. Ujú. Ahora, porque hay a veces que uno ve a alguien en la calle y el Señor te dice, de ti háblale. Ay, no, Señor, pero mira esa cara. O Señor, mira neighborhood y se entiende. I mean, Dios no te va a mandar a hacer algo a ti que sabe que ¿Qué va a no ser? sea bueno para ti. Pero entonces eso nos recuerda, nos hace pensar entonces, ¿verdad? Por eso es que es necesario, cuando tú te presentas delante del Señor por la mañana o cuando sea, Señor, dirígeme, right? Ujú. Y yo siempre le digo, Señor, yo no voy a hablar con nadie si tú no me mandas. Yeah. Porque No, exacto. yo en sí no soy, o sea, yo tengo que decirle, Señor, ve conmigo. Y yo sé que va conmigo. Ve conmigo, porque si tú no vas conmigo, yo no voy a hacerlo. Y así por lo menos yo sé que el Espíritu Santo oye mi oración y me ayuda y me motiva para tener una palabra para la persona que se,
que se Amen. represente. Amen. Amen. Y si vimos en Deuteronomio lo que ella estaba mencionando, que es 22 de 9 a 11, Deuteronomio capítulo 22 de 9 a 11. And let me see, you have it? ¿Tú no leíste? I have Leviticus. No lo leímos No, todavía. Deuteronomio. Oh, no, right. Creo que Yeah. 22, Yes. 9 a 11, ¿ok? Sí. 22. Dice, so esta otro mandato. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No harás con buey y con asno juntamente, no vestirás ropa de lana y lino juntamente. Todo fuera de contexto. Yeah. So, vamos a analizar. So, sabemos que la razón, lo más posible, porque no vamos a saber exacto por qué fue que el Señor mandó eso de la semilla. Pues sabemos que eso fue un ejemplo también Yeah. para los judíos saber que es supuesto ser separado. Right. Don't hang out with people Bueno, que no mezcle, porque de verdad tú eres de Dios. Esas personas no son de Dios. Y querías ellos que quedaran protegidos, to be protected. Protegido. E igualmente como ahora en la aplicación de hoy es, yo no puedo ir en todos lugares. Vamos a suponer, un ejemplo, yo no soy alcohólico. ¿Debo yo predicar la palabra en una barra? Dependiendo. Si eso fue lo que el Señor me llamó, eso es lo que el Señor... Pues si yo soy alcohólico, yo no debo ir a la barra a predicar la palabra, porque ese es mi problema. Yo soy alcohólico. No debo ir a un lugar que puede ser que yo pueda caer. Y no hacer nada bueno para el testimonio de Cristo, porque entonces si yo estoy testificando que yo soy hijo de Dios, entonces yo voy a ese lugar y caigo, ellos más que ver que yo caí. No a ver que tú sabes que yo no soy Que perfecto. tenga una debilidad sobre- Exacto. Pero una cosa que mucha gente no entiende, y especialmente hoy día, ¿por qué será que el cristianismo es tan exclusivo? ¿Por qué será que hay, o sea, en el pensar del que no sabe, de que es nuevo a esto? ¿Por qué Dios no quiere? ¿Por qué yo no puedo hablar malo? ¿Por qué yo no puedo beber? ¿Por qué yo no puedo tener una novia y vivir con ella antes de casarme? ¿Por qué? Porque esto es lo que se acepta por la sociedad. Yo no veo nada mal con eso. Y me acuerdo, fíjate, y yo oí esto de Ravi Zachariah una vez que dijo, solamente porque algo sea Común. legal, no quiere decir que es legal delante de Dios. Just because something is legal doesn't make it lawful. Right. Solamente porque la sociedad dice que está bien y está bien bajo Las leyes la del ley del gobierno. mundo, right? Y tenemos que vivir sometidos a esas leyes, siempre y cuando no contradigan la ley de Dios. Y estamos llamados a representar y decir, no puedo. ¿Y por qué? Porque esto es lo que dice la palabra. Pero también tenemos que entender que, ¿qué es lo que dice la palabra? Por ejemplo, cuando se dice aquí de las dos semillas, te explica, no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. So, agriculturamente, yo le está diciendo, mira, no siembre guineo con batata porque se va, no es bueno, ¿sabes? Se te va a confundir ¿cómo se llama? La siembra, y no vas a sacar nada. Okay, so hay que poner todo en contexto. Dios llama al pueblo de Israel a ser separado del mundo. ¿Por qué? Porque Él quería que regresáramos al principio de un mundo en paz, en bendición, en amor, pero como dañamos las cosas en el huerto de Edén, entonces ahora Dios, porque nos ama tanto, está tratando durante el Viejo Testamento, tratando de rescatarnos, porque eso es lo que es, un rescate, traernos de nuevo. Y por eso puso ciertas pautas. No necesariamente si se cumple con esas pautas va a ir al cielo, pero en ese momento había una razón por eso. Dios quería que el pueblo de Él se viera diferente al pueblo pecador. Tú eres un pueblo santo, yo te llamé a ti. Entonces, para tú servirme a mí,
tienes que ser santo. Ujú. Pero no te preocupes, yo te haré santo. Amén. ¿Sabes? No es algo que tú puedes hacer tú mismo. Ujú. Y muchas personas, ¿sabes? A veces yo mismo en el principio no entendía estas cosas. Pero con el tiempo, con buenos maestros, yendo a la iglesia, estudiando, entonces puedo entender y estar contento y como relax. Ujú. Todo lo que Dios exige de mí es bueno para mí. Amén. Es- Y también vimos esos versículos, también está hablando de no añadir a la enseñanza pura de la palabra de Dios. Cuando está diciendo de las 2 semillas, está diciendo igualmente para aplicación de hoy, es que nosotros no podemos, y se está notando en muchas iglesias añadiendo a la palabra de Dios. añadiendo. Añadiendo. Y tenemos que tener cuidado con eso, y eso es lo que está sucediendo ahora Una en mezcla días. de diferentes religiones, Yeah. un síntesis. Es como el ejemplo, hay sin mencionar a una persona famosa que creyentes siempre decía que hay una manera de ser salvo, que es Jesucristo. Right. Entonces, él se fue a un lugar en el Middle East y enseguida que vino para atrás dijo, hay muchas maneras de llegar a ser salvo. Ujú. Hay muchas maneras a llegar al cielo. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Y eso viene con no ser maduro en la palabra de Dios, pero también dejando el mundo que te mueva. Nosotros no podemos dejar el mundo que nos mueva a nosotros. Es nosotros mover el mundo, no el mundo mover a Jesucristo dijo, nosotros. yo soy la verdad y la vida y nadie llega al Padre si no es por mí. Ujú. Y ese es un único camino. No hay Ujú. otro camino sino Jesucristo. Amén. So vimos eso, entonces vimos también, él habla en ese versículo de Deuteronomio, de el del, espera, ¿dónde fue? Levíticos. No, Deuteronomio, él habla de ox y el donkey. Sí, el buey, O el versículo buey, 10. el buey y con asno Ajá. juntamente. El buey y un asno es Yeah. like a donkey. Ajá. Donkey, Y el la razón buey, que el bull. el Señor puso en esa escritura es porque uno no puede ser unevenly yoked. Ujú. Como vamos a suponer, si tú eres sirviente de Dios, ¿verdad? Y tú no eres casados, ¿debes tú buscar un esposo o esposa que no sirve al Señor? No tener No yugo, sería No, yugo no sería bueno. Right. No sería bueno. No. Es diferente si tú ya estás, antes de tú venir al Señor, tú estás casado ya. Entonces tú vienes, Señor, y tu esposo viene después. O puede ser que todavía no vino. Pues tenemos promesas en la palabra de Dios que dice, si tú sirves al Señor, que tú y tu casa vas a servir al Señor. Y eso viene con la madurez y tú viviendo la vida que el Señor nos enseña a nosotros. Porque tú siempre tienes ministerio cuando tú vienes al Señor. El ministerio empieza en tus casas. Antes de tú salir a la puerta, empieza en tus casas. Si tú vives una vida cristocéntrico, sí, tu esposo, tu esposa que no sirve al Señor, en el futuro va a servir. Y yo lo he visto, que ha cambiado la vida de la pareja. Tú tienes que vivir una vida cristocéntrico. No puede ser una vida que tú tienes un pie en un lugar y un pie en el otro. Ahora que tú estás diciendo eso, madre, yo no sé si te acuerdas que muchas veces, y tú siendo una dama, que antes la predicación venía fuerte de las damas. Of course. No hagas esto, no te Sí, pongas claro esto. que sí. Right? Entonces, cuando tú miras, ok, hay cosas que se dicen en el Nuevo Testamento, pero nunca le quita, no he visto donde Dios degrada a la mujer. No he visto eso, no lo he visto. En ninguna forma. No hay- ahora, en el Nuevo Testamento, Pedro, en la primera epístola de Pedro, o en segunda, le dice a la mujer, mira, le está diciendo a la mujer, y obviamente eres casado, le está diciendo a la mujer, mira, no te adornes así, no te... Pablo. y Pedro le dice, o sea, no te tienes que adornar tanto. Ahora, eso se saca de contexto. Él está diciendo a la mujer, como tú dijiste, parece como que conocieron el Evangelio después de ser casado. Ella tal vez lo conoció. Entonces, ¿cómo me voy a ganar a mi esposo para el Señor? Entonces Pedro le dice, no es tanto de tu apariencia, no le está diciendo no te arregles, pero le está diciendo no le ponga énfasis a tu apariencia, sino
a tu interior, de cómo tú tratas a ese hombre, y viceversa. O sea, no es tanto la apariencia. Sin embargo, se coge ese texto y le dijeron a las mujeres, no te pintes, no te pongas esto, no te pongas lo otro. Y degrada, porque si no se aplica bien, hace daño. Y lo que Pedro está diciendo es, atáviate, arréglate a tu fe, right? Que esa belleza de tu fe se refleje. No tanto de que si te tienes que poner pantalla o no. Eso no fue el tema. Eso no fue el tema. So, just going back to poniendo esto en contexto, leyendo la Biblia correctamente. ¿Para que ese es el tema? Amén. Y vamos a ver los ejemplos de este último versículo que se encuentra en Levítico 11, 7 a 11. Let me just put it here. And if you could read it. Can you see it? Okay. Yep. Okay. Levíticos 11, de 7 al 11. También el cerdo, porque tiene puñas y es de puñas hendidas, pero no pezuñas pezuñas hendidas, pero no rumia. Lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeráis, ni tocaráis, sus cuerpos muertos. Los tendráis por inmundos. Esto comerás de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar, y en los ríos estas comerás. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda viviente que está en las aguas, los tendrás en abominación. Os serán pues abominación, de su carne no comerás, y abominarás sus cuerpos muertos. Leyendo esos versículos, si tú comes camarones, ¿vas para el infierno? De acuerdo a esto, sí. De acuerdo. O sea, no te digas como de pero te digo, no lo haga. Entonces, si yo la ley, entonces había... En el contexto de ese tiempo, tenemos que entender que el Señor quería salvar esas vidas. ¿Verdad? Sabiendo dónde se encuentran los camarones en el mar. En lo último. En lo último del fondo, ¿verdad? ¿Y qué ellos comen? Basura. Entonces, la preocupación del Señor por ser estas leyes fue mantener la salud de las personas. Ese contexto. Porque ahora en día, vamos a suponer, sabemos que hay alguna gente que son alérgicos a algunas cosas como camarones. También y la langosta. Langosta. Y también hay bacterias que nosotros tenemos que es buena y hay bacterias que es mala. En los camarones, algunas veces ahí se encuentra bacterias malas. Entonces, si entra en el cuerpo de nosotros, hay un problema, nos hace daño. También le sube Y no solamente eso, para ese entonces también de la forma que podían preservar y cocinar no es igualmente como hoy en día. Y había un propósito que Dios quería guardar ese pueblo por la promesa que Él había enviado y necesitaban mantenerse no solamente apartado de todos, pero también que sus cuerpos tuvieran mantenerse saludables para llegar. Y si notamos eso, es el Señor preparando para ellos el buen mayordomía. Que el cuerpo no es de nosotros, es de Dios. Todo no puede entrar el cuerpo de nosotros. Y eso incluye los oídos, los ojos, las bocas. Tenemos que tener cuidado que dejamos entrar. Igualmente, cuando estamos estudiando, hay libros que estamos leyendo. No podemos leer todos los libros. Debemos investigar, discernir, que otra vez es otro que enseñamos antes. La palabra discernir es investigar la persona que escribió el libro, qué cree él, esa persona o es ellas, ¿de dónde viene? Antes de tú leer ese libro, porque tú no sabes con qué perspectiva viene esa persona a interpretar la palabra de Dios. Puede ser en una mal perspectiva.
So, uno no puede leer todos los libros de cualquier persona. Yo entiendo también esto ahora, que a veces atacamos a alguien por decirle falso maestro, y en verdad la intención no es tanto ser un falso maestro como para Hacer daño. hacer daño, es que la información que recibió no es la correcta. Right. Maybe no escudriñó bien, o los recursos que usó no eran, ¿verdad? No eran buenos. Pero no quiere decir que esa persona, te vas para el infierno porque tú eres un falso maestro. No, hizo un mistake. Entonces, ahora lo bueno es que se corrija. Exacto. No solamente mandarlo al infierno y no decirle, Que toma un estemos lifesaver. dispuestos a aprender, ¿verdad? Y ser corregidos. Aprender de sus errores. Amén. Como todos nosotros. ¿Cuántos Yes. nosotros alguna veces ¿Cuántas cogimos? barbaridades? Y alguna veces we misinterpret la palabra y Malinterpretamos. por la cosa es de ser pedir perdón, decir, perdona, yo te di esta información, no fue correcta, esto fue que lo entendí ahora más mejor. Exacto. Y es porque tú tienes más información también guiado por el Espíritu Santo. Tú sabes quién es. Yo me pongo, no puedo ni hacerlo, pero me imagino a un Pablo, como mi esposa dice, con todos los sazones, y que le digan, eso no es así. Yeah. Jesús le dijo, estás equivocado. Mhm. Y no, eso no es así. Te voy a enseñar cómo. Pero, wait a minute, yo soy kosher. Yo soy from the tribe of Benjamin. Yo soy un fariseo. Yo soy lo máximo. Tengo todos los PhD. Tú me vas a decir a mí que, Y tenía que aprender de nuevo. tienes que aprender de nuevo. Yeah. Él se humilló. Yeah. Y dijo que todo lo que tenía lo ponía como. Yeah. Basura. Basura. Yeah. Y hay que es momento a veces que tenemos que hacer esas cosas, ¿verdad? Yeah. Y reflexionar. Y por eso es bueno siempre estar estudiando y estar en la palabra, pero también tenemos que estar orando. Como dijimos antes, la disciplina espiritual, ayunando, porque esto es un camino que no es fácil, pues es glorioso, y es bueno, la palabra de Dios es bueno y sabroso, pues tú tienes que, porque algunas veces si tú comes algo y no te sabe bien, se le zafó la mano de la persona que cocinó, o fue que tú puede ser que tú te metiste un dulce y cambiaste el sabor de lo que comiste. Good point. Y eso puede suceder con la palabra de Dios. Puede ser que tú te metiste un dulce I like that. y ahora cambiaste el sabor y ahora tú estás diciendo, esto me sabe agrio. ¿Por qué te sabe agrio? Tenemos que discernir, investigar. Sí. ¿Por qué? Tenemos que entender también que estamos viviendo en un tiempo donde todo tiene que ser rápido y tiene que ser, ¿cómo se dice? Fácil. Porque todo es rápido, pues todo viene fácil. Y escudriñando la palabra no es fácil, tenemos que sacar tiempo para orar, tenemos que sacar tiempo para leer y tenemos que buscar los libros necesarios para darnos el entendimiento o investigar, y todo eso coge tiempo, pero que nosotros estamos siempre viviendo una vida que corre y corre, Estamos corre, deprisa. corre, y todo tiene que ser ayer. Lo que necesitamos lo queremos de ayer, es una frase que decimos, pero que no, con la palabra tenemos que sacarle, ¿cómo se dice? No estamos el camino al Señor no es algo que vamos a estar tiptoe through the tulips, como digo yo, algo tan fácil, es difícil, y es más, para cargar la cruz tenemos que escudriñar la palabra para que la cruz no se nos haga tan difícil, porque solamente a través de entendiendo lo que Dios nos ha prometido y que Él ha prometido de ayudarnos a cargar esa cruz, nos hace fácil. Pero vamos a tener que pasar por tribulaciones y también tenemos que, como dije, cargar esa cruz. Amén, amén. So, vamos a ir a fin para acabar, que dices, la última parte que yo escribí aquí es: las leyes y rituales que suenan extraños, que incluyen no comer camarones o no usar dos tipos de telas, fueron especialmente para el pueblo de Israel durante el periodo anterior de Jesús.
Puede que no tengan sentido para nosotros hoy, pero habrán tenido significado para la gente en ese periodo de tiempos. So, sabemos que era importante para ese tiempo. Lo tenemos que entender es que hay leyes que eran leyes y hay leyes que son leyes moral. Amén. Las leyes de moral siguen en el Nuevo Testamento y en la vida de nosotros hoy. Las leyes que eran escritas, y si notan, los judíos tenían más leyes que eso, que eran hechos de hombre, que más de 800 yo creo que son, que dice que no podemos vivir. Por eso, gracias a Dios, tenemos Jesucristo, que tenemos la gracia, pero también que tenemos la dependencia de Él, que lo guía a nosotros en las decisiones y cómo estar caminando. Y Él era el gran ejemplo de cómo caminar. La gente del Viejo Testamento no tenían eso, y por eso necesitaban todas estas reglas para que caminen bien. Pues sabiendo que las leyes en ese tiempo más que enseñaban que nosotros fallamos. No salva, las leyes no salvan. Jesucristo salva. Y por eso, gracias a Dios, por Jesucristo. Pues tenemos que aprender cómo leer la palabra, porque hay gente que lo van a usar. Yo estaba mirando, ¿sabes? En el Bible Project, que we do in Leviticus, ¿verdad? Y decía, Señor, thank you. Imagínate nosotros que we're ministering. Yeah. Y Dios no, ¿sabes? Y Dios, y en ese entonces, nosotros somos los ministros, los sacerdotes. Llegamos tarde. Yeah. You're done. That's it. Yeah. You know, dijiste, But I was cold. you know, te tomaste el agüita con la mano derecha y estás dispuesto a hacer con él. Porque eso. Yeah. Pero Sucedía. Dios tiene un propósito para decir, mira, yo soy santo. Ujú. Si tú vas a venir a mí y we're gonna deal with each other, tú tienes que entrar correctamente. Amén. Su santidad, no podemos ni imaginar la santidad de Dios. Ujú. Y vino uno, y Él mismo, vamos a decirlo así, Él mismo lo hace posible para que entonces ahora podamos entrar en su presencia. Amén. Yeah. Amén. Ninguna otra religión hace Santo. esto. Ninguna, no other, el sistema de religión que yo entienda nos presenta un plan así. No, tiene que hacer colectar 5 rosas y tiene que quemar eso por allá y tiene que subir a cierta hora acá arriba y tiene que ponerte esto. Entonces hay muchas pautas Yeah. que si no las hacemos no estamos bien. Pero sin embargo Dios dice, mira, yo lo voy a hacer por ti, yo voy a hacerlo por ti. Ujú. Y no, solamente tienes que depositar tu fe en mi Hijo amado. Amén. Amén. This is foolproof. Jesucristo dio 2 mandamientos, 2. Todas esas leyes y los 10 mandamientos, y Él dio dos mandamientos. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con Amén. toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Para amar a otra persona uno tiene que tener ese amor para uno mismo, porque el respeto que yo tengo para mí lo voy a también dar a otro. Ahora, los mandamientos todos no es que lo echo para afuera, No, sino nunca. que amar a nuestro prójimo es no hacer daño a nuestro prójimo, es no cometer el adulterio, no es robar, no matar, y todos los otros mandamientos se incluye en amar a tu prójimo como a ti mismo. El respeto para la humanidad. Dios vino para la humanidad, no solamente para una persona. Él vino no para traer leyes, sino para conocerlo a Él. Y sí, conocerlo a Él, andamos en reverencia, ¿cómo se dice? En reverencia y en el amor hacia Dios. Amén. Amén. Nos llamó. So, vamos a acabar ahí. Dios quiera que Dios quiera que sea una bendición para los hermanos y hermanas de la fe. Yes. Y para los que lo van a oír después. Siempre es un gozo para nosotros. Si lo deja a nosotros, lo podemos quedar aquí porque lo gozamos con la palabra y hablando la palabra. Pues sabemos que gentes tienen cosas que hacer y esos. So, Dios quiera que el Señor les siga bendiciendo y que lo sigan guiando en las palabras. Recuérdase siempre estar preparado para ser defensa a la palabra de Dios y para que también tú te madures en la palabra de Dios. Vamos a cerrar en oración, incluyendo
porque sabemos que hay algunas personas, gracias a Dios, hay personas que el Señor está haciendo milagros, están sanando y eso. Yes. Pues todavía hay personas que están pasando por dificultad, incluyendo Siempre mi vamos a prima. tener. Ujú. Mi prima ahora está peleando con cáncer, que sabe, hermana Myrna. Ahora le están haciendo biopsia mañana para los pulmones, porque creen que puede ser que pasó a los pulmones. Dios quiera que no. Pues el Señor tiene la última palabra en eso. Y el proceso de buscar los pulmones va a ser painful, Va a ser doloroso. So, Ujú. eso nada más está asustando a mi prima. Tenemos hermana Sasha también, que sabemos que es dificultad lo que ella está pasando. Es miedoso de pensar de perder la vista a uno. Pues sabemos que el Señor tiene un gran plan. Y la fe es puente que lo lleva a nosotros de un lugar a otros. So, tenemos que guardar la fe. Porque si no tenemos fe, no hay puente. Si no hay puente, uno no llega al lugar que el Señor quiere que nosotros llegamos. So, vamos a orar. Pastor Rick, you want to close this out? Yes. Señor, gracias. Sí, Padre. Bendecimos tu nombre. Sí, mi Señor. Y Señor, agradecemos todo lo que tú haces por nosotros. Sí, Padre Santísimo. Y por eso, Señor, en esta tarde te presentamos a nuestras hermanas y nuestros hermanos que están enfermos. Tú conoces, Señor. Te pido, Dios mío, te pedimos en el nombre de Jesús que tú pongas tu mano sanadora. Sí, Padre. Padre, que tú restaures, Señor, la salud, Señor, Sí, mi Señor. de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor. Sí, Padre. Y aún personas que estén mirando esta tarde, que no te conocen, que puedan conocerte a ti como el Dios que sana, Sí, mi Señor. el Dios que rompe cadenas, Sí, Señor. el Dios que restaura vista, Sí, el Dios que pone pulmones nuevos. Padre, en el Aleluya. nombre de Jesús, Sí, Señor. Señor. Padre, te lo pedimos, Oh, Dios mío, santo porque tú eres, Padre. cumpliste Aleluya. todas estas cosas en la cruz del Calvario. Sí, mi Señor. Tu palabra dice que por tus llagas, Señor, Fuimos sanados. somos sanados, fuimos sanados, Señor, Sí, seremos sanados. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Ahora mismo, Señor, Gracias, visita, Padre. Dios mío, los hospitales. Sí, mi Señor. Visita los hogares, Señor. Padre. Padre, por medio de este Facebook, Señor. Sí, No hay Señor, limitaciones, Padre. Señor. Tu palabra traspasa todo esto, Señor. Señor, que esta palabra Y por eso toque te los damos corazones, gracias. Santo. Y creemos, Señor, que tú estás haciendo una obra maravillosa. Sí, Bendice, Señor, a cada hermano y hermana, Señor. Y Padre, gracias, Señor, por el privilegio de poder compartir esta palabra. En el Aleluya. nombre de Jesús, Señor. Amén. Gracias, Amén. Señor. Amén. Gracias por estar con Amén. nosotros. Que el Aleluya. Señor le siga bendiciendo.